Hola, hola, soy Raquel Valle y te doy la bienvenida a la novena temporada de No me cuentes cuentos. Bien. No lo vamos a celebrar solo así, porque esto hay que hacer una fiesta por todo lo alto y así va a ser el próximo 12 de septiembre en el Urban en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos allí a las 5 de la tarde para reunirnos, hacer un networking y avisar que va a haber un sorteo de un spa de Spa Well Plus, que es patrocinador de No Me Cuentes Cuentos en esta novena temporada. Van a haber muchas sorpresas y también vamos a desvelar qué es esto de la isla de los emprendedores. Pero hoy estamos aquí reunidos para otra cosa, para grabar el primer episodio de la novena temporada de No Me Cuentes Cuentos con nuestro colaborador Suáncar González, que él es orientador laboral, pedagogo, y va a entrar ahora en unos minutitos en directo para hablar del síndrome del burnout. ¿Qué es esto del burnout? Todos estos anglicismos que no nos suenan, pues él va a entrar ahora en directo por aquí para hablar de ello. Vamos a ver, le vamos a dar este contenido de emprendimiento y bienestar que sigue siendo el número 20 entre los mejores programas de bienestar y emprendimiento a nivel mundial. Por aquí ya tenemos a Swankar. Vamos a ver si conectamos. Swankar, ¿estás por ahí? A ver, espérate que ahora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantadísima de tenerte por aquí, inaugurando temporada con el podcast de emprendimiento. Sí, qué bueno. Juancar, le estaba contando a los espectadores esta pedazo de fiesta que tenemos montada de cara al 12 de septiembre, en la que también vas a estar por allí para hacer ese networking y lo importante que es tejer estas conexiones. Sí, incluso te comento, aprovecho y te comento que hay gente que me ha escrito a través de redes sociales, etcétera, para preguntarme sobre el evento, cómo hay que hacer para inscribirse. Yo les he comentado que hay un teléfono, ¿no?, de inscripción y un poco preguntándome si pueden ir a conocer otros emprendedores, a conocer otros tipos de emprendimientos, a hacer esas relaciones de networking y yo los invito a todos, de tu parte, pero los invito, ¿no? Por supuesto, están todos más que invitados, empresarios, emprendedores, directivos de Canarias, están totalmente invitados a este evento de After Work en el Urban 180 en Santa Cruz de Tenerife. Y ahora nos vamos al asunto que es el burnout. Cuéntanos, Suancar, ¿qué es el burnout en español? Sí, el síndrome del burnout o del trabajador o trabajadora quemada es un estado como de agotamiento, ¿no? Tanto físico como mental y emocional en respuesta a un estado de estrés prolongado en el tiempo en el ámbito de trabajo. ¿No? Es como cuando ya la batería no da para más y ya peta. Ese es el síndrome del burnout o del estar quemado, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar de estar cansado al estar quemado ya así como crónicamente? Sí, mucha gente lo confunde, ¿no? Y es verdad que escuchas a nivel un poco de calle, escuchas, no, es que tengo un queme laboral o tengo un síndrome del quemado y realmente es distinto porque, por ejemplo, el tener momentos de estrés o picos de estrés, sobre todo en el ámbito laboral, tiene que ver a lo mejor porque tienes que entregar un proyecto determinado en una fecha concreta o porque tienes que hacer, por ejemplo, hablar en público, que es una de las cosas que salen en todos los listados que más estrés producen a las personas, ¿no? Una vez que pasas esa fecha determinada del trabajo o una vez que ya has tenido que hablar en público, impartir una charla, etcétera, el estrés disminuye. En cambio, en el síndrome del burnout, del estar quemado, una vez que pasa esa fecha, la sensación de fatiga y agotamiento no desaparece, continúa estando ahí, ¿no? Entonces, no es pequeñas dosis de estrés, que incluso a veces pequeñas dosis de estrés son positivas porque te mantienen activo y alerta. Tampoco es estar depresivo, porque es verdad que algunos síntomas se solapan, pero la depresión afecta a todos los ámbitos de tu vida. Y en cambio el síndrome del burnout tiene una relación directa con el ámbito laboral, ¿no? Con tu profesión y con tu puesto de trabajo. Entonces, no es lo mismo de descansar y recuperar un poco, irme de vacaciones, tener un par de días porque estoy un poco cansado, fatigado, porque he tenido mucho trabajo. Y una vez que duermo bien, como bien y hago actividades de vacaciones, recupero energías y vuelvo.
eso no sucede con el síndrome del burnout, ¿no? Sino una vez regresas de vacaciones sigues estando igual o peor que cuando te fuiste, ¿no? Sí, al final esto afecta también en la toma de decisiones. Incluso yo, por ejemplo, cuando no duermo bien, tengo que leerme luego 3 veces el mismo recurso porque no lo entiendo. Entonces ya, con una toma de decisión que sea importante, que sea continua, el burnout, ¿cómo afecta en esto? Es que incluso, fíjate, acabas de comentar algo que es súper importante, porque en investigaciones a nivel neurológico, que leí no hace mucho tiempo, hablaba de que el burnout, aparte de esa parte emocional, despersonalización, agotamiento emocional y desmotivación, afecta incluso a nivel de estructuras cerebrales. Entonces, por ejemplo, el tema de la amígdala, que es un poco la que gestiona nuestras emociones, por decirlo de una manera muy rápida, está súper activada en personas que tienen el síndrome del quemado y en cambio las funciones más de corteza prefrontal, que son un poco las que toman decisiones, las más lógicas, las más razonables, están alteradas y disminuidas. Entonces, es verdad que a la hora de tomar decisiones, a una persona que tiene un síndrome del burnout, se le es mucho más complicado y toma decisiones a lo mejor mucho menos elaboradas, menos pensadas y más impulsivas, ¿no? Hablando de estadísticas, entre hombres y mujeres, ¿quién padece más el burnout? Esa es una pregunta que suele comentar, que suele hacer mucha gente y los estudios no están claros. Hay algunos estudios que dicen que la proporción de mujeres es más alta y en cambio hay otros estudios que hablan de que son los hombres, pero quizás no es tanto los porcentajes, sino cómo afecta de manera diferente, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, a las mujeres les suele afectar de una manera y a los hombres de otra, evidentemente porque las mujeres además tienen una sobrecarga emocional, no solo en el ámbito de trabajo, sino también en tareas a lo mejor que muchas veces son relegadas a las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Las mujeres suelen puntuar más alto en agotamiento emocional, suelen estar más vacías, por decirlo así, vaciadas, ¿sabes? Cansadas, desgastadas, en todo lo que tiene que ver más con esa parte emocional. Y lo suelen notar mucho en problemas físicos, somatizaciones del tipo de problemas gastrointestinales, problemas de sueño, como tú comentabas antes, problemas del ciclo menstrual. eh, por esa parte emocional le afecta un poco más a las mujeres y a los hombres quizás les afecta más desde el ámbito de la despersonalización, que es más introversión social, no tanto contacto con los demás, con irritabilidad, conductas como quizás incluso un poco más agresivas, con más cinismo respecto a los otros a la hora de relacionarse. Entonces, afecta de manera diferente, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Hay una imagen muy representativa que solemos ver en Instagram, que es la de la pila, ¿no? Que dice, tienes que descansar aquí, en este porcentaje, ¿no? En el 70%, ¿no? Cuando ya llegas al límite. ¿No? ¿Cuáles Sí, son los tips que tú nos podrías dar para no llegar a quemarnos? pues mira, lo importante es no solo a nivel, lo que tú puedes hacer a nivel personal, porque no es un problema individual, es un problema tanto de la empresa o del negocio que tengas, como del individuo, ¿no? Entonces, es producto de un sistema desequilibrado de trabajo, con lo cual hay que trabajar desde los dos ámbitos, ¿no? Muchas de esas imágenes, como tú acabas de comentar, de cuando hablamos de burnout, sale un poco la foto de una tostada quemada o de un fósforo, una cerilla también quemada, ¿no? Porque ya ha llegado un punto en que esa tostada, que al principio era rica, era sabrosa, ya se ha quemado y ya está inservible, ¿no? Antes de llegar a esos puntos, a esos niveles, lo importante es que la empresa también ponga remedio. ¿Cómo? Pues a través de programas de bienestar personal. Y no hablo solo de un taller concreto, ¿no? Porque fíjense que el síndrome del burnout nos habla de un estrés crónico, prolongado en el tiempo. Entonces, cuando es algo tan prolongado en el tiempo, un taller de 1 hora, 2 horas, pues puede ayudarnos, pero no va a ser la solución, ¿no? La historia es implementar desde la empresa programas de bienestar a medio y a largo plazo, ¿no? Para que nos ayude realmente. Y un poco a nivel personal también, pues las personas tenemos que saber diferenciar, que yo creo que lo hemos escuchado en multitud de ocasiones, diferenciar entre tu horario laboral y tu horario personal, ¿no? O familiar. Esa desconexión digital, el seguir haciendo actividades que te ayuden a relajarte, que probablemente el tema del deporte, el tema de leer, una buena lectura si te gusta leer, pasear, tomarte un café con amigos, ese tipo de actividades tienes que mantenerlas, ¿no? Y obligarte a mantenerlas, porque son sanas, ¿no?
ese tipo de cosas son importantes y saber también decir no, ¿sabes? Cuando tú consideras que no es un momento adecuado porque tienes una sobrecarga, mucha ansiedad o tienes una carga laboral, es importante delegar también y decir, bueno, yo ahora en este momento no puedo, más adelante sí, pero hay que saber decir no. Tenemos incluso personajes muy conocidos a nivel internacional que han sufrido de burnout. Yo recuerdo de leer, por ejemplo, la cantante y actriz Selena Gómez, habló de que se retiraba un tiempo eh, porque sufría de burnout. Sandra Bullock, la actriz también súper famosa, también hubo una desconexión del trabajo durante un tiempo porque se sentía quemada. Lady Gaga, la superestrella del pop, o incluso Robin Williams, el comediante y actor Robin Williams, son ejemplos que recuerdo que en algún momento determinado de sus carreras profesionales tuvieron que cortar de manera brusca porque notaban que se sentían quemados, además lo verbalizaban, ¿no? Como el cuerpo en llamas, que no eran capaces de tomar decisiones, que se sentían abrumados por la situación, incluso que les afectaba a nivel de autoestima profesional. Y tomaron la decisión de desconectar y de autocuidarse para luego recargar esa pila, como tú decías, del 100% de manera adecuada, con un cargador adecuado, ¿no? Que recargue la batería para luego volver con más fuerza, ¿no? Sí, de hecho, hablando de esto, me has recordado al típico pie de mensaje que pone, yo ahora te estoy enviando este mensaje, es mi horario de trabajo, pero no tiene que ser el tuyo. Ya me contestas cuando puedas y a mí me encanta porque al final es una empatía con el otro, porque a veces recibimos ese mensaje y nos vemos ya como obligados a sentarte y a contestarlo sobre la marcha. Sí, es que a veces la desconexión digital tiene que ver un poco con las autoexigencias que se pone uno, ¿no? Entonces, sí que es verdad que incluso tenemos que hacer ese favor a los compañeros de decirle, mira, te vas a ir de vacaciones y muchas veces yo escucho que me dicen, bueno, si hay cualquier cosa, me llama. Y tú tienes que decir, no, no, a ver, no se va a hundir el mundo, vete de vacaciones, desconecta, disfruta y cuando regreses el trabajo te va a estar esperando. ¿Sabes? Que hay que saber desconectar uno, pero también ayudar a los demás a que desconecten, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate, Raquel, que el síndrome de burnout surgió por un profesional del ámbito de la psiquiatría en Nueva York, un médico que empezó a trabajar en una clínica de adicciones y que él notaba cómo los compañeros que empezaban a trabajar con muchas ganas, muy motivados, ¿no? Muy implicados, porque además el burnout tiene que ver mucho también con profesiones de ayuda, ¿no? De servicio al otro. Empezaron a trabajar con muchas ganas estos médicos y al cabo de un tiempo, de un año, de un tiempo prolongado, empezaba a notar cómo iban cambiando sus actitudes, ¿no? Más cínicos, más despersonalizados, mucho más quemados, menos interesados en los demás. Y él fue uno de los primeros, Freidenberger. Freidenberger se llamaba, mi alemán no es muy bueno, pero bueno, Freidenberger, que fue el detectar un poco el síndrome del estar quemado, ¿no? Como la vela que se va apagando y que se consume, ¿no? Finalmente. Ya llegamos a este punto de estar quemados. ¿Ahora qué? ¿Cómo lo solucionamos? Pues como casi todo, siempre es mejor prevenir que curar. Con lo cual, lo que decíamos hace un ratito de que tanto la empresa como el trabajador tienen que poner sobre la mesa estrategias para no llegar a estar quemado, lo importante es que incluso ahora que regresamos de vacaciones, que es un buen momento en el que mucha gente está regresando, otros estamos esperando por irnos, pero hay mucha gente que ya está regresando. Lo importante cuando regresas también de vacaciones es tener claro, primero, eh, no vuelvas de vacaciones el mismo día que empiezas a trabajar, es decir, déjate unos días de margen para ir habituándote otra vez, ¿no? Segundo, no empieces con las tareas más difíciles y más complicadas, sino poco a poco vas cogiendo el ritmo y empiezas por las cosas un poco más sencillas. Ponte también tiempos, que yo soy mucho también de meter la pata en eso, ¿no? De llegar y empezar a leer todos los correos cada 5 minutos para ir contestando y me voy agobiando yo mismo, ¿no? Pues ponte tiempos de que si tengo que mirar el correo electrónico o contestar una serie de mensajes, lo hago en un momento determinado, pero no estoy cada 5 minutos entrando, ¿no? Y haz parones frecuentes a lo largo de la jornada para poder desconectar, relacionarte con los demás, descargar a nivel emocional e ir tomándotelo de manera progresiva, ¿no? Eso es una vez que regresamos ahora, por ejemplo, de vacaciones, que es un buen momento. Y luego lo importante también es cuando ya sentimos que estamos quemados, que de hecho creo que fue hace unos 3 años, en el 2022 por ahí, la Organización Mundial de la Salud reconoció el síndrome del burnout, del síndrome del trabajador quemado, como un fenómeno ocupacional.
es importante si sentimos que ya estamos despersonalizados, porque ya vemos a los compañeros del trabajo o a nuestros clientes no como personas, sino como cosas, como objetos, los despersonalizo, ¿no? Les quito un poco su humanidad y los trato un poco como cosas. Si yo siento que a nivel emocional ya estoy vaciado porque no puedo dar más de mí y siento que mi autoestima profesional ha caído, que ya creo que no puedo tomar decisiones y que no soy bueno en el trabajo, son síntomas de que quizás tienes un síndrome de burnout. Es importante también acudir a profesionales, ¿no? de la ayuda. Un terapeuta nos va a ayudar a trabajar en distintos ámbitos. Normalmente se trabajan los programas de queme laboral, se trabaja reestructuración cognitiva, que es un poco cambiar nuestros pensamientos más deformados o menos útiles por otro tipo de pensamientos más productivos, el buscar estrategias de solución de problemas o resolución de conflictos, junto con gestión eficaz del tiempo, que también son programas que trabajan el tema del burnout, y, y el tema de técnicas de relajación. Hay muchísimas técnicas de relajación, respiración diafragmática, Jacobson, hay gente que hace yoga, hay gente que hace pilates o que hace cualquier otro tipo de actividad física. Ese combinado de estrategias, de pensamientos, de cómo solucionar problemas y relacionarme con los demás, cómo autocuidarme, suelen estar en todos los programas de queme laboral, ¿no? Juancar, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito No Me Cuentes Cuentos, de hablar de burnout. Y nos vemos ya presencialmente el día 12 en el networking, el 12 de septiembre. Sí, muchas ganas de que las redes están muy bien, ¿no? Pero de poder tocar, abrazar y ver a la gente en persona, que yo creo que eso no puede faltar nunca, ¿no? Yo por mi parte te felicito pero también por la iniciativa, ¿no? De hacer no solo todo lo que haces a nivel de digital, sino también de esos eventos presenciales que yo creo que como seres humanos los necesitamos, ¿no? Sí, somos seres sociales, tenemos Todos que en estar social. ahí aportando y ayudándonos a sumar en estos proyectos sociales y en sacar la situación, ¿no? De cómo está el emprendimiento hacia adelante. Así que, Suanca, muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ti, muchísimas gracias a ti. Gracias. Mua.